Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. Detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás de lejos, viene de sepultada, bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escuchan, mientras se alza la voz de los que recuerda y canta. Buenas noches. En primer lugar, les agradecemos en nombre de toda la comisión Vamos a Trelew la presencia de cada uno y cada una de ustedes, como también de los panelistas. Y bueno, y del músico invitado que va a abrir como la actividad anterior. Por ahí algunos están más al tanto, otros no. Esta es la tercera actividad que hacemos en Buenos Aires en el marco de las jornadas Vamos a Trelew, del llamamiento Vamos a Trelew, que es un llamamiento que estamos haciendo un centenar de organizaciones y personalidades a nivel nacional, con también algunas organizaciones a nivel internacional que están adhiriendo a esta convocatoria. En la que, bueno, en el marco de los 40 años de la fuga del penal de Rawson y posterior masacre de Trelew, y en el marco en el que se están desarrollando los juicios a los asesinos de Trelew, nos parecía sumamente importante que desde el campo popular, las organizaciones populares de trabajadores, trabajadoras, organizaciones estudiantiles, barriales, organizaciones políticas, sindicales, etcétera, podamos hacer este llamamiento junto a organismos de derechos humanos para viajar a Trelew. Esto es una campaña nacional que se está, o por lo menos se está impulsando modestamente en varias provincias. Desde, bueno, ya estamos llegando al final de esta convocatoria y a fines de esta semana, el viernes que viene, estamos ya saliendo con varios micros de diferentes provincias. Desde aquí, desde Buenos Aires, van a salir 2 micros. Lo hacemos público porque por ahí todavía hay gente que se está enterando ahora y le interesa viajar a Trelew. Están saliendo 2 micros de Buenos Aires, otros micros de otras provincias, para participar de las actividades centrales en Trelew, que están organizadas por toda esta comisión y puntualmente en Trelew por lo que es la Comisión por la Memoria del Pueblo, que es una comisión que hace años viene tomando la conmemoración de esta fecha, haciendo principal hincapié, como les decía al principio, en lo que es la fuga del penal. En el 15 de agosto nosotros, yo ya decía en alguna otra actividad que hicimos, nos interesa hacer especial hincapié en el 15 de agosto porque es parte, bueno, de la parte linda de la anécdota, donde nosotros tomamos el ejemplo de la unidad de los revolucionarios, de esas 3 organizaciones revolucionarias que fueron FAR, Montoneros y el PRTR,
esa unidad de los revolucionarios que hoy nos sirve como ejemplo y como legado para seguir replicando, que creemos que en este momento histórico en el que nos toca vivir, que es nuestro escenario para desenvolver la lucha, la tenemos que replicar con las particularidades históricas, pero tenemos que seguir pujando y construyendo la necesaria unidad de los revolucionarios y revolucionarias, necesaria unidad de los que luchan. Y entonces por eso el 15 de agosto para nosotros es la fecha en la que más hincapié queremos hacer, pero por supuesto también repudiar el 22 de agosto, que es la masacre en la que fusilan a los 19 compañeros, de los cuales 16 mueren en el momento y los otros 3 compañeros serán asesinados por la dictadura posterior del 76. Bueno, para no hacerla muy larga, de estos 3 sobrevivientes del 22 de agosto, uno fue Alberto Camps y su hija está hoy aquí presente, Raquel, así que le agradecemos la presencia. También está presente Luis Laplace, que es el hermano de Clarisa Laplace, que fue fusilada el 22 de agosto en la base Almirante Sar de Trelew. Y como la charla, el eje de la charla de hoy, en el ciclo de estas charlas, eran los derechos humanos de ayer y de hoy, también estamos gratificados por la presencia de Vicente Citolema, histórico defensor de los derechos humanos, abogado de los primeros abogados de los militantes durante la dictadura, y que fue también abogado de Bonet. Y bueno, y entonces un poco también la idea de esta charla, fue un ciclo de charlas, les decía, en el que tratamos diferentes ejes, y el eje de hoy es un poco poder articular los derechos humanos de ayer y de hoy, problematizar desde una mirada histórica, militante y política, una perspectiva que nosotros creemos, una premisa que levantamos, que es que la memoria se construye luchando en el presente. Y bueno, y a los compañeros consideramos que se los recuerda peleando, siguiendo su ejemplo y siguiendo la lucha por la construcción del proyecto revolucionario, por la construcción de un mundo socialista. Me parece muy claro y muy positivo que nuestros jóvenes compañeros hayan querido reivindicar otra fecha junto al 22 de agosto, que es el 15 de agosto, que me parece algo inédito, o por lo menos yo no sabía que otras veces también se haya reivindicado el 15 de agosto. Si se reivindicó otros días, fantástico, y si es hoy, fantástico también, porque es así, y lo digo con cierto pudor, porque sé que los que están a mi lado tienen dolor como tenemos todos, pero tienen un dolor especial. Ellos tienen lazos de familia que más allá de todo tienen una perdurabilidad y una legitimidad que es única. Yo puedo hablar como abogado de casi todos los compañeros de Trelew, porque en realidad éramos muy poquitos los abogados que los defendíamos, y en realidad todos defendíamos a todos, porque no era muy fácil ser abogado de los compañeros en la cárcel de Trelew. Y voy a contar algo anecdótico pero alegre para empezar, ligado con el 15 de agosto. Con Rodolfo Ortega Peña, que ustedes saben fue luego asesinado por la AAA, con Eduardo Luis Dualde, secretario de Derechos Humanos, un compañero también que falleció hace poco, con Mario Hernández, que está desaparecido, y yo, a principios de agosto de ese año, habíamos empezado a escribir un trabajo para presentar en los tribunales. Muchas veces lo hacíamos como una forma de mantener en pie la atención con esos jueces, para que se respetara siempre la dignidad de los presos en la cárcel. Y nosotros trabajamos unos 10 días y presentamos el escrito, si no me equivoco, unos 3-4 días antes de que se fuguen. Y cuando se fugan, yo todavía no lo sabía, y me llama por teléfono a casa Mario Hernández y me dice: Vicente, los compañeros de Trelew decidieron que nos fuéramos al carajo,
que no nos necesitan más como abogados. Digo, ¿pero qué pasó? ¿Se enojaron con nosotros? No, tarados, se escaparon. Así que bueno, se pueden dar cuenta que nos encontramos todos y fue una legítima borrachera esa noche. Y de ahí, cuando el 22 me vuelve a llamar Mario Hernández, porque éramos muy amigos y siempre estábamos en contacto como una forma de protegernos entre nosotros, y me da la noticia, y bueno, ahí las cosas fueron otras. Pero vuelvo al 15 y con alegría, insisto, porque siempre estuve ligado por las cosas que he escrito sobre Trelew, porque he escrito varios textos, y más bien siempre como con esa loca idea mía de que la belleza y de que la poesía pueden enfrentar la muerte. Pero ahora me doy cuenta que nunca hablé en relación al 15 de agosto. O sea que uno siempre está en edad de aprendizaje. Porque es cierto que a la muerte no hay que temerle, hay que honrarla. Y cada vez que uno habla de los compañeros, no habla desde la muerte, sino habla precisamente desde la vida. Porque, como alguna vez escribiera Rodolfo Walsh en relación a su propia hija Vicky, el único cementerio en el que nosotros creemos es la memoria. Y cada vez que los nombramos, que los recordamos, nosotros sabemos que los compañeros vuelven a estar vivos. Ustedes saben que los antiguos griegos, ellos no creían como los cristianos en el cielo y el infierno, no. Ellos tenían la figura del Hades. El Hades era una especie de todo junto, de cielo y de infierno. La diferencia es que todas las almas iban allí, pero las almas que habían sido más valientes, más justas, más dignas, tenían una diferencia con el resto de las almas. Es que les reservaban, los dioses le perdonaban mantener la memoria. O sea que en definitiva, las almas de los rebeldes nunca estaban muertas. La muerte era precisamente no poder recordar. Quiere decir que nosotros que amamos tanto la vida, aunque ya seamos gente grande, y que hemos enfrentado tantas veces la muerte, aunque no nos gustara, para seguir vivos tenemos que seguir recordando. Insisto, no para recordar la muerte, sino para recordar la vida, porque nosotros los recordamos estando vivos. Solo recordamos realmente la muerte cuando nos enfrentamos a la canalla de ayer y a la canalla de hoy. Ahí sí cuando pensamos en la muerte. Cuando pensamos en los compañeros caídos de ayer y de hoy, mientras pensamos en ellos, están vivos. Pero mejor pensemos entonces en el 15 de agosto. Porque mi querido amigo León Rosisner, el filósofo, no le gustaba hablar de memoria. Él había acuñado un concepto que me parece hermosamente positivo, y yo lo traigo de paso también recordándolo a León. León decía que teníamos que cambiar la palabra memoria por la palabra rememoración. Y no es solo lenguaje, no estamos aquí para jugar con las palabras, porque detrás de las palabras siempre hay cosas importantes. El mismo Freud dice, el que concede con la palabra, luego concede con los actos de la vida. Por lo tanto, si nosotros nos quedamos en la memoria, como muchos quieren hacer en estos tiempos, dándole como una lectura arqueológica, como que los hechos del ayer hay que honrarlos, pero dejarlos en el ayer, no hacemos bien a la vida, ni siquiera a la vida de esos muertos. De lo que se trata, y me hago cargo ahora yo de esa idea de la rememoración, es traer lo que pasó, pero traerlo al hoy, para que el hoy viva y le dé el verdadero sentido que las cosas tienen hoy. Porque si no es pura arqueología, puro pasado, puro llanto. Como alguna vez escribí,
ya hemos llorado demasiado. Creo que tenemos que tratar de tomar siempre de los hechos dolorosos del pasado y de los hechos dignos y legendarios, porque también tenemos memoria y rememoración de lo que nos honra como militantes de la vida. Y la fuga del 15 de agosto es una epopeya, la debemos rememorar como verdadera epopeya. Y si la rememoramos tenemos que pensar qué nos deja aquella fantástica fuga, que nos deja al día de hoy. Yo no puedo ser maestro Ciruela por más que tenga el pelo blanco y tenga seguramente más años que todos los que están acá. Eso creo que le queda a cada uno. Eso es lo que cada uno tendrá que hacer, tomar aquel hecho, tomar la fuga y pensar qué enseñanza tiene aquella fuga hoy, para que esa fuga quede viva y que se junte con el recuerdo de la tragedia, pero se recuerde también como un acto positivo. No le enseño nada a nadie, pero al menos para mí me deja enseñanzas que comparto, sin que quiera ser verdad para nadie. Entre otras cosas pienso que muchas de las derrotas de nuestra generación están signadas a, yo digo, un déficit, si se me permite, dialéctico, de no haber distinguido con verdadera precisión cuál era el enemigo principal y cómo debía ser la conducta de los revolucionarios, y por mínimo respeto a todos, no me incluyo, estoy pensando de los compañeros, cómo debe ser la actitud dialécticamente revolucionaria frente a un enemigo cuando la relación de fuerzas es puramente opuesta. El sentido de la unidad, que desgraciadamente fue también muchas veces ensuciado como concepto, y acá me aferro a mi amigo Julio Cortázar para decir que una de las cosas que debemos hacer es limpiar el lenguaje, porque el hecho de que se haya ensuciado la palabra revolución, recordemos cuántas veces junto a revolución se pusieron agregados que hacían de eso una basura como concepto, revolución productiva, la revolución libertadora. En nombre de la revolución también se sufrió demasiado, hasta nos saquearon sueños y palabras. Pero no hay que entregar, nada hay que entregar. Debemos limpiar la palabra y debemos también limpiar la palabra unidad. Por más que en nombre de la unidad, y acá hay militantes de distintas cosas y de distintas épocas y de distintas trayectorias y de distintas lecturas de la realidad, sabemos también que se han hecho cosas que no son del todo reivindicables. No se trata que en pos de la unidad se unan los que no tienen que estar unidos o se unan para cosas que no merecen la unidad. Pero hay momentos en que esa unidad vuelve a tener la dignidad original de la palabra. Y si hubo un momento en que unidad tuvo esa dignidad propia que cada palabra tiene que ser cuando es nombrada como si fuera la primera vez, es en aquella fuga. Porque vaya que hubo unidad. Hubo muchas cosas, pero también unidad. Porque ahí estaban los compañeros de distintas organizaciones. Por entonces la FARC todavía era independiente, no estaba con los compañeros Montos, estaba el ERP, estaban los Montos y la FARC. Y también estaban otros compañeros de otras organizaciones que no se fueron, que no fugaron, pero que fueron invitados a la fuga. Por ejemplo, no voy a olvidarlo al Gringo Tosco. Eso me lo contó Santucho. También se lo invitó al Gringo Tosco, y fue el Gringo el que dijo que no era bueno que él se fugara, porque él era un símbolo de la lucha obrera, y la lucha obrera hasta el último instante, hasta que se pueda, tiene que hacerse donde están los obreros, en la fábrica, cada uno en su espacio. Pero no es porque al Gringo no se lo invitó.
Creo que también, ahora no quiero recordar y equivocarme, que también a otro compañero de otro espacio revolucionario se lo invitó. Eran como gestos profundos de unidad, porque no era invitar para que una unidad fuera sin sentido, porque aceptar esa unidad, aceptar esa fuga en común, implicaba una declaración poderosa al enemigo en momentos en que la simetría de fuerzas hacía que esa unidad se convirtiera en una verdadera arma revolucionaria. Yo creo que sin el recuerdo, yo al menos particularmente, no hubiera podido reconstruir a mi papá ni a mi mamá. Yo tenía 11 meses cuando matan a mi papá y secuestran a mi mamá y no tengo recuerdos propios. Entonces creo que es tan necesario esto de recordar, porque yo reconstruí a mis padres a través de los demás. Mis papás fueron militantes muy jóvenes. Cuando pasó lo de Trelew, mi papá tenía 24 años, mi mamá estaba presa en Rawson y tenía 23 años. Ellos se conocen dentro del penal, por eso para mí también Trelew y tienen una significancia. Yo siempre digo como que vengo un poco de ahí. Si no hubiera sido por Rawson no estaría acá, pero bueno. Y no tengo recuerdos propios, entonces creo que está todo el tema de recordar y de rememorar, y que la gente pueda también contar esto y tener esta posibilidad, ¿no?, de que todo de que se hable, se escuche. Hoy en día a mí me abrió muchísimas puertas, a mí me ayudó a reconstruir a mi padre como militante, a mi madre como militante, más allá de que uno hace una reconstrucción o un rompecabezas para poder verse en ellos, ¿no? Entonces creo que más que importante, para mí fue indispensable para poder aprenderlos a ellos, para poder entender un montón de cosas, porque desde el lugar de hijos nos cuesta tal vez a veces muchísimo más entender la ausencia, ¿no? Entender la convicción, más cuando uno empieza este camino de reconstrucción. Hay una realidad, y que yo siempre la digo, a veces uno hubiera querido, no, digamos, y suena un poco loco, ¿no?, pero a mí muchas veces me hubiera gustado que mi papá hubiera sido zapatero y mi mamá una maestra rural o lo que fuere, para poder tenerlos en algún cumpleaños, ¿no? Pero esto es algo como muy íntimo. El orgullo, ayer yo lo hablaba y decía, el orgullo se construye a través de estos recuerdos y esta devolución que te da el otro de quién eran tus viejos, ¿no? Y esta convicción que te transmiten los compañeros. Yo creo que lo hablaba con Luis la otra vez, y con todos los tíos expresos que me adopté yo también de Rawson, que me ayudaron a reconstruir esta convicción también, que a la vez es mía, ¿no?, porque yo también la llevo en la sangre, pero esta cuestión de poder haberlos armados a través del recuerdo de los demás, creo que para mí, o sea, hubiera sido imposible poder entenderlo si no fuera por sus compañeros. También creo que el tema de la fuga y de la masacre, creo que tiene que ver mucho, hay mucho que ver con el apoyo que hubo desde afuera. Esto yo quería dejar en claro algo, que fue algo muy armado, fue algo muy pensado y muy trabajado, no fue algo que se les ocurrió y bueno, vamos a fugarnos, no, era muy pensado y muy elaborado. El apoyo que tenían desde afuera, el apoyo de los abogados, el laburo de los abogados, o sea, creo que y después queriendo imponer que se habían querido fugar de una base aeronaval donde estaban sin armas, donde estaban casi desnudos, donde era imposible, ¿no? Entonces, no, creo que es importante esto de que ellos construyeron esta fuga de una manera pensada e inteligente, ¿no? Por otro lado, para mí, el que hoy se esté llevando a cabo un juicio y puedan estar sentados aquellos que asesinaron a estos jóvenes, y que me llena como de una paz que no la puedo explicar con palabras, ¿no? Creo, como hablábamos hace un rato, nunca nos imaginamos que esto iba a suceder. Yo creo que
ser un poco la voz de mi viejo y ser un poco la voz de mi vieja, sacando que lo hubiera sido mucho mejor vos que yo, ¿no? Pero bueno, uno transita otras cosas. Me llena de orgullo, y creo que aunque tarde es un significado importante para el hoy, ¿no? Para, como vos decías, Vicente, para hoy. ¿Para qué nos sirve para hoy esto? Creo que no se puede construir a futuro si no podemos rever las cosas de atrás, las cosas que pasaron en el pasado. Y para mí no es una felicidad ni una alegría, creo que es una paz. Creo que es una paz, y es algo que, bueno, construye para adelante los juicios. Creo que hace también de que las nuevas generaciones se involucren y que podamos, digamos, construir este futuro basado en haber revisto todo lo que nos pasó, ¿no? Bueno, yo no soy de hablar mucho, así que después, si quieren preguntar, hacemos un poco de preguntas si hacen. Yo estoy bastante contento por el hecho de que muchas generaciones nuevas hayan tomado la masacre de Trelew, levantar sus banderas y continuar actualmente la lucha, lógicamente teniendo presente las condiciones históricas y políticas de este momento. Cuando estuve en Trelew vi muchas organizaciones políticas de jóvenes que tenían la misma edad que los compañeros asesinados, solo que 40 años después. Bueno, eso es muy importante porque le da continuidad durante la historia a la lucha que ellos habían emprendido en la década del 70. Lo que quería decir es una cosa que muchas veces quizás se atribuye en la década del 70 solamente la violencia en esta década, ¿no? Y no es así. La oligarquía ha ejercido la violencia desde su constitución, y podemos verlo, por ejemplo, en lo que ha sucedido por un problema netamente reivindicativo en el siglo pasado, en la década del 20, el asesinato de 1.500 obreros por el solo hecho de pedir solamente organizarse gremialmente. Y se nota con claridad cómo la oligarquía habla por teléfono y mandan el ejército y asesinan a 1.500 obreros en la Patagonia en el siglo pasado. Entonces, posteriormente, por un problema reivindicativo. Lo mismo sucede que por un problema de diferencias políticas en el año 55, lejos de constituir un partido político y presentarse a las elecciones, la oligarquía consideró que era mucho más sencillo bombardear la Plaza de Mayo y asesinar a más de 300 personas. Posterior al golpe del 55, por un pronunciamiento en contra del golpe, el general Aramburu asesina al general Valle, lo fusila en la zona de León Suárez y en Lanús a la gente que se había pronunciado en contra del golpe. Esa es la conducta que tiene la oligarquía. Tal es así que en la década del 70, desde su punto de vista, la generación del 70 se había organizado para resistir los planes del golpe de 1966. Ya era una osadía para ellos, ¿no? Y se produce la masacre de Trelew, dando continuidad a esa espiral de violencia que habían ejercido durante toda la historia, ¿no? En ese marco yo creo que se dan los hechos de Trelew, de la reacción, cómo la violencia política argentina reside esencialmente en los intereses económicos de la oligarquía de nuestro país, ¿no? Yo creo que es muy importante que la reacción hoy tiene muy poco margen para ejercer
la violencia reaccionaria contra el pueblo, como lo había manifestado en todos estos hechos, tiene un muy poco margen político para hacerlo, porque todos estos hechos de violencia y de golpes de estados fueron factibles de hacerlo porque había una apoyatura social y política para realizarlos. Ahora es importante el logro que se ha obtenido de que sea no solamente acá en la Argentina, sino en toda América Latina, ese margen político, mantenerlo posteriormente en términos políticos, ¿no? Y eso se ve claro como ellos, para hacer los golpes de estados, ya no recurren al ejército, sino a otro tipo de golpe, como lo vimos en Paraguay o como lo vimos en Honduras, ¿no? Entonces eso es importante tener presente, que ya sea cualquier diferencia política que podamos tener todos nosotros, siempre restarle todo margen político para que esa violencia ellos no lo puedan ejercer una vez más contra el pueblo. Es una de las enseñanzas, me parece importante, de toda la historia esta de la violencia. Bueno, yo la verdad que desearía muchísimo extenderme en algunas cosas, si algún compañero, nada más, compañero. Ver qué fue lo que pasó y que realmente se haga justicia por esto que sucedió. Pero más allá de eso, creo que planta o que instala hoy en la gente joven, en los chicos, y que se vive y que se charla esto de preguntarse, ¿no? De qué pasó para los que vivimos cuestiones relacionadas y para los que no. Entonces creo que para mí esto dio como una mirada más fuerte a lo que pasó, ¿no? Y creo que los juicios tienen que ver con eso, ¿no? Como yo decía antes, y que puedo ser criticado, ¿no? De decir, bueno, no me siento feliz porque 40 años después estos tipos sean juzgados. Creo que tendría que haber pasado hace 40 años después, pero bueno, yo soy un poco de que me gusta que las cosas sucedan cuando tienen que suceder, pero creo que igualmente es algo, creo que hay que sacarse el sombrero porque es el primer país que el Estado, digamos, enjuicia al propio Estado cuando fue. Y a mí en particular creo que nos ayudó, si bien se viene peleando hace mucho, pero a reconstruir muchísimo más todo lo que nos pasó, ¿no? Particularmente de Tasmania. Y que involucra también a los chicos, porque a mí me pasa en lo cotidiano, que yo tengo 2 nenes, que si bien viven la historia de otra manera, pero capaz que viene algún compañero a casa y me pregunta, ¿no? En mi época no se preguntaba nada, no me contaban nada, punto 1, ¿no? Pero tampoco preguntábamos, no nos animábamos, particularmente los hijos, no nos animábamos a preguntarle a nuestros abuelos porque teníamos miedo que se pongan mal, entonces aprendimos a cuidarlos a ellos. Entonces cuando yo hablo de toda esta apertura, del poder decir y de contar, tiene que ver con ese silencio que padecí, ¿no? Mismo dentro de mi familia. Entonces creo que eso como que nos ayuda a reconstruir a todos. Sea difícil ubicarse en lo que pasó en la década del 70, en el golpe del 66. Por ejemplo, esta reunión nosotros no la podíamos hacer. Me parece que no. No, la podíamos hacer, pero ya en el patio de Devoto. Claro, eso seguro. Con torturas, y si a alguno se le iba la mano, mataban 2 o 3. Así que si acaso, ese sería el clima de la época, ¿no? Porque por eso hay que saber valorar bien la conquista de la democracia, no como un fin en sí mismo, sino como un escalón para llegar y crear conciencia al conjunto del pueblo argentino, porque no creamos que lo que uno piensa o lo que un grupo piensa, ya eso es pensado por el conjunto de la población. Todo lo contrario, muchas veces nos damos cuenta en las conversaciones con las personas que no están en política, que son igual que nosotros, pero que no están en política, y bueno, dan una opinión bastante, difieren mucho en los convencimientos de uno, ¿no? Entonces en esa época de la década del 70 lo que sucedía, no existía la democracia, entonces todo había que hacerlo escondidos,
de una manera en la cual completamente distinta a la que estamos acostumbrados a hacerlo en este momento. Durante el golpe, cuando se hace el golpe del 66, realmente se hace el golpe porque tiene un apoyo político y social bastante amplio, aunque uno no lo crea. Ahora tenían apoyo, tenían, no sé si te acuerdas de lo que era el bandorismo, que tenía un peso gremial muy importante que apoya, solventa el golpe de Estado, y muchos de los políticos apoyaban en ese momento. Lo único que salen a parar un poco el golpe, me acuerdo que los primeros fue la FUA, no sé si se recuerda, que trataron de hacer las primeras formas de denuncia. Y posteriormente, bueno, eso viene la falta de democracia y una entrega completa de la economía a los grupos económicos externos que querían hacer una sustitución de importaciones sobre la base del capital